Hola amigos, bienvenidos a Conversando con Fiorella. El día de hoy he llegado hasta Monarcas Restaurant en la ciudad de Cape Coral porque este restaurante recientemente recibió dos importantes galardones de esta ciudad por parte de la revista Breeze Magazine. Se trata del mejor restaurante de comida típica mexicana en el área y también donde se prepara la mejor margarita. Así que vine personalmente a comprobarlo, a conocer su historia, a probar sus platillos y por supuesto esa deliciosa y premiada margarita. Acompáñame. Fiorella, buenas tardes, bienvenida a Monarcas. Hola, Víctor, gracias. De nada. Este programa llega a ustedes por cortesía de la firma de abogados Kanner y Pintaluga, expertos en casos de accidentes. Por Karen Dentistry of Naples con la doctora Dianelis Blanco. Monarcas Restaurant está ubicado en el 1604 South East 46 calle de la ciudad de Cape Coral en el suroeste del estado de la Florida. Para llegar aquí, la ruta más fácil y con menos tráfico es tomar la Interestatal 75 y salir en la milla 131 hacia la ciudad de Cape Coral. Su ubicación es perfecta, pues se encuentra a orillas de uno de los canales que le da acceso directo a cualquier embarcación hasta su terraza en el muelle. Fue fundado en 2013 por Guillermo y Gina, un matrimonio originario del estado de Michoacán y Jalisco, con la idea de crear un espacio donde sus clientes se sintieran como en México, para lo cual decoraron minuciosamente cuidando cada detalle. Todo el inmobiliario fue traído desde México. Sus paredes muestran el arte y talento de artistas mexicanos y su carta reúne una muestra de lo más representativo y tradicional de la gastronomía mexicana, junto a sus margaritas que han sido premiadas en varias ocasiones como las mejores de la ciudad. El camino no ha sido fácil, pero con tesón y mucho orgullo por su país natal, México, Guillermo y Gina hoy ofrecen junto a un calificado personal sus recetas típicas mexicanas que deleitan a los paladares más exigentes en un ambiente familiar con sabor a hogar. Bienvenidos a Monarcas Restaurant. ¿Y quién mejor para acompañarme a vivir la experiencia monarca que su manager general, el señor Víctor Serna? Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, Fiorella, y muchas gracias por compartir con nosotros en estos momentos en este restaurante, tu restaurante. Gracias, Víctor. Cuéntame, ¿qué es Monarca? Monarcas es un restaurante ubicado en la ciudad de Cape Coral. Tenemos 8 años en estos momentos en este local, que como has podido ver estamos a orillas de un canal, algo que tan solo Monarcas en estos momentos tiene como algo único. No existe otro restaurante mexicano con esta posibilidad de que los clientes no solamente vengan en un auto o caminando, sino además también pueden venir a través de un bote. Monarcas es un restaurante típico de comida mexicana. Y me gustaría decir algo más, auténtica comida mexicana, traída las recetas de la ciudad de donde viene el dueño, que es Michoacán, en nuestro querido país México. El restaurante fue abierto hace 8 años. Guillermo Cuevas y su esposa Gina abrieron este restaurante trayendo las recetas de la ciudad de Michoacán. Y esas recetas, Víctor, de auténtica comida mexicana, ¿en qué platos las pudieras resumir? Nuestros platos típicos y los más deliciosos, me gustaría decir, son el molcajete, que ya en un momento más vamos a tener la posibilidad de degustarlo, las mega fajitas, que también es una comida deliciosísima, y el Hawaiian fajitas, que es un plato delicioso preparado en la mitad
de una piña servido con camarones y con queso fundido. Es delicioso, ya lo vas a probar. Monarca tiene un eslogan y es vivir la experiencia Monarca. Cuéntame de qué se trata esta experiencia Monarca que yo particularmente estoy a punto junto a todos ustedes de poder vivir. Sí, la experiencia Monarca viene de 3 puntos específicamente. La deliciosísima comida que servimos, que como ya hace un momento dije, es una comida con recetas traídas de la ciudad de Michoacán. La excelentísima atención dada por las personas que trabajan acá, como son nuestros meseros, como son los runners, el bartender, y el ambiente que, como ustedes han podido ver, es algo totalmente distinto, decorado con madera tallada, ¿no? Traída también de la Ciudad de México, y no solamente madera. Por ejemplo, acá podemos ver un hermoso repujado hecho en aluminio. Todo esto es traído de la Ciudad de México. Y perdóname que te interrumpa, es que ya tenemos aquí a nuestro amigo Mario. Mario va a preparar, por supuesto, algo que usted cuando venga a Monarca no puede dejar de probar, y es el guacamole típico de Monarca, que también forma parte de esta experiencia, Víctor. Efectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el vivir este momento? ¿Qué hace diferente esta preparación? Como ustedes pueden ver, es algo que se prepara al momento, ¿no? Algo sumamente delicioso, como en estos momentos Mario lo está haciendo, la combinación del guacamole, pero ya antes había puesto en el plato sal, pimienta y ajo. Una vez que ha puesto estos condimentos, pone el guacamole y empieza en estos momentos a aplastar el guacamole para que pueda, con esta sal, pimienta y ajos, combinarse, y luego pasa a echarle el limón. Mario, cuéntanos qué más lleva el guacamole Monarca. El guacamole Monarca lleva también cilantro, cebolla, tomate y jalapeños. Lo que más resalta el sabor del guacamole es el cilantro, que no hace falta, y la cebolla y la combinación con el jalapeño. También O sea que esto tiene su punto picante. Digamos que es mild, medio picante. Medio picante, no es tan picante. ¿Qué es lo que las personas más te piden cuando estás haciendo el guacamole? El guacamole, a la gente le encanta lo que es el cilantro y el jalapeño. Okay. Y viene, por supuesto, acompañado por los chips, ¿no? Sí, los chips y la salsa, que es que a la gente le encanta. ¿Qué es la salsa? La salsa que tenemos básicamente está hecho de tomate, cebolla, cilantro y jalapeño. Bueno, ya estamos deseosos, Mario, entonces de probar ese delicioso guacamole. Efectivamente, a mí también ya se me hace agua, por más que lo he probado en varias oportunidades. Pero sí, es muy delicioso. En estos momentos y es sí. muy lindo, Víctor, también que mientras tú estás aquí conversando, disfrutando del ambiente, pues llegan chicos como Mario aquí en el restaurante a prepararlo aquí en la mesa, abrir los ingredientes, literal, abrirle los avocados, los aguacates, lo que lo hace como si lo estuvieras haciendo en la cocina de tu casa. Así es. Una vez más, vuelvo a repetir esta palabra, auténtico, que es de una u otra manera algo que nos diferencia de otros restaurantes. Como ustedes pueden ver acá, la comida es totalmente fresca, ¿no? Y en un momento vamos a estar probando o degustándolo, y vas a probar, Fiorella, es algo delicioso. Ok. Listo, Mario. Muchas gracias, Mario. El número 1 combinación de los guacamoles es el chips. Ok. Aquí lo servimos, perfecto. Entonces nos servimos, bon appetit. Gracias. Y aquí tú me enseñas a comer entonces guacamole. Claro que sí. Efectivamente, estás hacemos haciendo... mientras disfrutamos de este delicioso guacamole, vamos al corte. Al volver estaremos disfrutando y degustando otras delicias de auténtica comida mexicana desde Monarca Restaurant en la ciudad de Cape Coral, en Florida. Acompáñenos.
disfrutando de la experiencia Monarca desde el restaurante Monarca ubicado en la ciudad de Cape Coral de Florida, y llegó el momento que tanto estábamos esperando, y es conocer los platos emblemáticos de la carta de este restaurante. Y por supuesto aquí vamos a degustar uno de los principales, la estrella del restaurante. Gracias, Karina, por traernos hoy este plato. Cuéntame. Sí, este es un mega fajita, es una fajita combinada de camarones, steak, pollo y costillas barbecue. ¿Por qué este plato es uno de los que la gente más pide aquí en Monarca? Súper famoso, el sabor, los vegetales, la verdad quedan muy encantados y casi siempre pues también pueden compartirlo y es muy bueno. Ya vamos a comenzar a probar mientras tú nos cuentes, Karina, ¿por qué la comida o la cocina de Monarca Restaurant se diferencia de otros restaurantes mexicanos? El sabor, la dedicación de cada uno de nuestros compañeros y a contribuir a todo esto. Es un gran equipo, sí. Y algo que me gustaría agregar, toda la comida que nosotros preparamos aquí en el restaurante de Monarcas es comida fresca, comida hecha en el día. Y eso es algo que también me gustaría resaltar, la diferencia con otros restaurantes. Esta comida, una vez más, vuelvo a repetir, es fresca. ¿Qué te parece, Fiorella? Delicioso, y definitivamente ¿sí? Se siente la frescura. Ustedes pueden ver, por supuesto, desde sus casas todo el humo que aquí está saliendo, y definitivamente es algo que usted tiene que probar, porque esto viene de la comida directo a su mesa, con todos esos sabores, esos olores que forman parte definitivamente de esta experiencia Monarca. Ya estaremos preparando y degustando otros platos. Muchas gracias. Y bien, vamos ahora entonces. Trae, Karina, ¿qué nos vas a traer? Les voy a traer el molcajete, que es uno de los bien populares aquí en el restaurante. Listo, te esperamos. Perfecto. Y el siguiente plato que vamos a degustar a continuación es el molcajete. El molcajete es un plato típico también. ¿Y en qué consiste este plato, Karina? Bueno, este plato es una combinación también de carnes, es camarones, steak, pollo, chorizo. Es un mexican chorizo con queso fresco, quesadillas, nopal, cebollas asadas y jalapeños, servido en una piedra volcánica, muy rico. Sí, y me gustaría agregar algo más. Lo que al final dijo Karina es algo muy importante, una piedra volcánica que conserva la temperatura de la comida. Es algo así que nosotros vamos a empezar a degustar de este riquísimo, delicioso plato. Y por más que pase el tiempo, vas a ver, Fiorella, que vas a poder degustar el delicioso molcajete a la misma temperatura. Esto está tan lindo. Sí. Y está tan caliente que no sé por dónde comenzar ni qué es lo que voy a probar. Creo que va a ser chorizo. Adelante. Voy a probar. Adelante, claro que sí. Terminas de comer y la comida sigue caliente hasta el final. Esa es la mejor parte. Así es, y es que es una de las propiedades, como pueden ver, esto es una piedra especial traída de México, ¿no? Que es la piedra volcánica, como hace un rato conversamos al respecto. Delicioso. ¿Sí? Ahora también hay otro plato que es estrella del restaurante y que estamos esperando. Búscalo, Karina, por favor. Ya regreso. Esto tiene, amigos, tantas cosas dentro de este molcajete que definitivamente una sola persona no puede comerse todo eso. Creo que tiene que ser para compartir. Así es, así es. Estos platos por lo general son servidos hasta para 2 personas. Claro, y la idea de venir a Monarca Restaurant es de que usted pueda pedir varios platos, porque fíjese el tamaño que tiene cada uno de los servicios, lo que le permitiría a usted, si viene en un grupo, pues pedir varios y todos van a probar de la comida un poquito de cada. Karina, cuéntame qué nos trajiste. Hoy les traje una fajita hawaiana, es steak, es steak, pollo, camarones y chorizo con piña al grill, riquísima también. Unas combinaciones que definitivamente encierran cultura, encierran tradición, unas recetas que llaman a la familia, unas recetas que llaman a compartir, a disfrutar de la buena comida y de la auténtica comida mexicana. Así que nosotros pues ya estamos listos, vamos a empezar a probar esto que me dijiste que se llamaba fajitas. Hawaiana, Hawaiian fajita. Fajitas hawaianas. Espero que les guste mucho. Delicioso, Karina, todo se ve muy rico.
piensa. El sabor, de la piña es muy, muy, muy rico. Definitivamente que sí, hace una explosión de sabor en la boca. La combinación del chorizo con la piña, lo dulce, lo agro, definitivamente. Ya comienzo a entender lo que significa vivir la experiencia monarca. Así es. Provecho, bon appetit. Yo en estos momentos estoy degustando este hermoso o delicioso molcajete. Como ya hace un momento habíamos hablado, es un plato muy típico de comida auténtica mexicana que viene de la ciudad de Michoacán. Como podemos ver, pues vienen con camarones, con carne de res, carne de pollo y vegetales. ¿Qué es lo que las personas más piden cuando vienen a Monarca, Karina? Sí, estos platos son uno de los más populares que los piden en grupos grandes. También tenemos como la parrillada Monarca, que es perfecto para compartir entre 4 personas, o la mariscada, que es una parrillada grande solamente de marisco, para compartir en grupos grandes. Una de las especialidades que tiene Monarca también es recibir a grupos de familia, hacer celebraciones, así que definitivamente nosotros vamos a hacer un recorrido para que usted pueda apreciar las instalaciones y ver lo fascinada que pueden estar todas las familias. Olvídese ya de reunir la familia en casa, porque para eso está Monarca aquí en la ciudad de Cape Coral, donde usted puede venir y disfrutar en familia sin cocinar, porque la comida mexicana de acá es como si usted lo hubiese hecho en casa. Vamos a un nuevo corte, regresamos enseguida. Restaurante comenzará a vivir la experiencia Monarca, un recinto que invita a disfrutar con amigos y familia de una excelente comida en un ambiente finamente decorado con sus sillas y mesas artesanales. Una barra con los mejores tequilas decorada con obras de artistas mexicanos y una cocina donde se mezclan a la perfección los olores y sabores de ingredientes siempre frescos. La música en vivo acompaña su estancia, que se complementa con un paseo por su terraza donde podrá disfrutar los atardeceres que brinda esta hermosa ciudad. Víctor, aquí nos encontramos en el lugar pues infaltable. Este es el punto donde todos en algún momento pues deben sentarse a disfrutar. Y este punto es muy importante porque de aquí salen las famosas margaritas. Margaritas que han llevado al restaurante Monarca a ser reconocido por la ciudad de Cape Coral y recibir otros reconocimientos como la mejor margarita. Cuéntanos. Sí, efectivamente. Antes que nada, muchas gracias por esta entrevista que han hecho aquí al restaurante Monarcas. Como muy bien mencionas, Fiorella, Monarcas Restaurant ha recibido desde el año 2016 reconocimientos dados por Breeze Newsletter, que hace que seamos la mejor margaritas en la ciudad de Cape Coral. Lo recibimos en el año 2019, en el 17, el 18, el 19 y en el 2020. Y en estos momentos nos encontramos concursando para el 2021. Y por supuesto todos esos premios tienen las manos mágicas de quien prepara esas margaritas, y en esta oportunidad pues nos acompaña nuestra amiga Adriana. Así Adriana, es. ¿Cómo estás? Cuéntanos qué nos vas a preparar. Bueno, les voy a preparar una margarita que se llama orgánica, que está compuesta por naranja, grapefruit, Don Julio, Grand Marnier, el sour mix de la margarita y pues la sal que va acompañada en cualquier ¿Qué vemos? Está ahí. Se pone un poco de Don Julio, un poco de naranja. Este es el jugo de grapefruit o toronja. Un poco de jugo de limón. Va con un shot de Grand Marnier. ¿Cuál es tu preferida, Víctor? ¿Cuál de todas las margaritas que tiene Monarcas es tu preferida? Porque existen muchos sabores acá. Sí, para mí mi favorita definitivamente es la margarita de la casa.
es la margarita que siempre cuando tengo la oportunidad de poder degustarla, es la que pido. ¿Cuántos sabores de margarita hay en Monarca? Hay 6 sabores de margarita. Está el passion fruit o maracuyá, está la fresa, está mango, durazno, raspberry, que es mora, y piña. ¿Cuántas margaritas es capaz un cliente de tomarse? Porque con toda esta mezcla de licores no me quiero imaginar. Y el tamaño de la copa no me quiero imaginar. ¿Cuántas te puedes tomar? Hace un momento justo Adriana mencionó eso, es dependiendo realmente. Esto está dado por onzas y eso es algo que nosotros también siempre consideramos y tenemos cuidado en no servir más de lo debido, ¿no? ¿Y se puede hacer algún tipo de margarita sin licor, Adriana? Sí, ahí existe el tequila, la margarita de solo limón o con algún sabor en especial, pero pues simplemente no lleva incluido el tequila. Se llama también margarita. Y también Esta la pueden base. preparar a gusto del cliente si desea por lo menos un poco menos de alcohol. alcohol. Ajá. El trago me dijiste, se llama Esa es la orgánica. Es una margarita orgánica, es una de las más populares también aquí cuando no se consume como de la casa, por lo que lleva pues varios sabores mezclados ahí. ¿Y cuál es la preferida de los clientes acá? Bueno, usualmente aquí pues toman mucho lo de la casa, el de la casa pues que ya es el ingrediente secreto como tal y es lo que nos ha llevado pues a ser los mejores en Cape Coral. Que por supuesto no te voy a preguntar cuál es porque no me lo vas a decir. Es el secreto de Si la que casa. decimos el secreto, luego vamos a tener que... Ahí lo dejo. Inventar otro trago. Inventar otro. Bueno, Adriana, muchísima suerte en este próximo concurso y esperamos que en este 2021 también se lleven entonces el premio de la mejor margarita de la ciudad de Cape Coral. Probemos entonces. Ya vamos a Claro probar. que sí. Wow. Dame un segundo. Bueno, Salud. un salud. Gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas de Monarca. Nosotros así nos despedimos brindando con estas margaritas, con toda la suerte y energía positiva para este nuevo concurso, donde estamos seguros podrán entonces ser nuevamente las mejores margaritas de la ciudad de Cape Coral. Invitamos entonces, Víctor, a toda la gente para que los visite. Claro que sí, Fiorella, antes que nada, muchísimas gracias por esta ocasión que tienen de visitarnos y poder dar a conocer lo que es Monarca's Restaurants. Como muy bien dijiste, es un restaurante de comida mexicana y no solamente eso, tenemos además, como vamos a probar a continuación, deliciosas margaritas que ya nos ha llevado en ocasiones anteriores a obtener premios dados por Breeze Newsletter. Muchas gracias. No les contamos más, así Salud. que están todos invitados a vivir la experiencia Monarca. Salud. Salud.